Не откликайтесь на голоса из глубины леса. Вы можете услышать голоса своих знакомых, друзей и близких. Магнитошахтинскими зимами жердяи любят приходить по ночам в села и греть свои длинные лапы. Saben, en este canal hemos visto series de terror analógico que cuentan historias que casi siempre ocurren en el mismo lugar, Estados Unidos. Pero hoy nos movemos a un lugar inhóspito, un sitio ubicado en Rusia. Algo muy extraño está ocurriendo en la región de Magnitoshakhtinsk. Tan extraño que el gobierno ruso se ha visto en la necesidad de realizar transmisiones públicas en la televisión de las familias residentes de los hogares de la región, esto en los años 90. Transmisiones que advertían de los peligros que representan las anomalías que habitan en estas tierras heladas, que se ocultan entre la nieve, los bosques y las edificaciones grises características de la arquitectura soviética. Te recordará a cierta serie, pero con un sabor un tanto distinto, más melancólico. Esta serie es obra del canal de YouTube llamado Magnitoshakhtinska Oblast, y hoy vamos a explorar este universo, donde lo cotidiano se fusiona con las rarezas que aquejan esta extraña región. Antes de iniciar la serie, quiero aclarar que Magnitoshakhtinsk es una región ficticia, como resultado de dos sitios reales de Rusia, siendo Shakhtinsk y Magnitogorsk, teniendo como resultado el nombre antes mencionado, y Oblast significando región o provincia. Sabiendo esto, iniciemos con la cinta número 1, que nos introduce a la serie, que lleva por nombre al traducirla, los Opletai atacan a personas en los bosques. Dirección principal de la MSHS de Rusia, para la región de Magnitoshakhtinsk. Desde aquí, nos entrega importante información de lo que está ocurriendo en este universo. Vemos que hacen referencia al MSHS ruso, el cual se encarga de la defensa civil, situaciones de emergencia y eliminación de consecuencias de desastres naturales, algo así como un ente que responde ante situaciones de emergencia. Lo segundo que llama la atención es la palabra Opletai, una palabra que de por sí no existe. Lo que sí existe es Opletat, que viene a significar enredar o envolver. Entonces, los Opletai vendrían a ser una personificación de esta acción. Lo siguiente que debemos revisar es la descripción del video, el cual nos dice lo siguiente. El MSHS de Magnitoshakhtinsk expresa preocupación por el aumento de ataques de los Opletai contra personas en regiones rurales. A raíz de ello, se publicará una emisión de advertencia en el canal de la dirección principal del MSHS de Rusia para la región de Magnitoshakhtinsk. Así lo declaró el jefe de la dirección principal del MSHS para dicha región. Sabiendo esto, ahora sí, veamos la cinta, la cual inicia con el logo del MSHS de la región de Magnitoshakhtinsk, mientras una proveedora anuncia que debemos estar alertas con la llegada de la primavera, ya que con la llegada de las inundaciones e incendios, también los Opletai despiertan de su hibernación. Para evitar cualquier posible encuentro con estos depredadores, se nos advierte de mantenernos alejados de los bosques. ¿Qué debemos hacer si somos atacados por un Opletai? Lo primero que debemos hacer es hacer todo lo posible por mantenernos de pie. Los Opletai intentarán apretar tus piernas para tirarte al suelo. El siguiente paso es agarrar al Opletai del cuello. Es sencillo de hacer si mantienes la calma y no entras en pánico. Una vez sujeto, debes apretar lo más fuerte que puedas. Si eres afortunado, el Opletai aflojará su agarre y te dejará ir. Si lo consigues, huye usando los árboles como obstáculo. Los Opletai son bastante lentos y torpes, y tenderán a enredarse entre las ramas de estos. Estate atento, y reporta inmediatamente tu encuentro al MSHS con el Opletai. La segunda cinta lleva por nombre Formación Antiacrática, y su descripción dice lo siguiente. El servicio en el MSHS es una de las profesiones más honorables y peligrosas. Este minifilme ha sido creado para los reclutas y candidatos al servicio de la formación antiacrática. La acrasia viene del griego, que se compone por a como negación y kratos como poder, dominio o control. Juntando estas dos palabras, podría traducirse acrasia como sin control. Pero sabiendo esto, veamos qué contiene la cinta. El capítulo arranca con la operadora narrando que ser parte del MSHS es una de las profesiones más honorables y peligrosas. Esta cinta fue creada para la formación de reclutas y candidatos a la unidad antiacrática, para la formación para lidiar con situaciones de emergencia, que resultan ser una de las misiones más peligrosas,
y entonces nos piden la atención para lo siguiente. Advertencia. Por favor, salte la siguiente parte si eres un individuo con sensibilidad fotosensible. En otras palabras, si sufres del efecto Porygon. Felicidades, acabas de pasar la prueba de posesión. Y si presentó una prueba positiva, por favor, contacte al Departamento de Control de Amenazas para más detalles de la posesión. Se te introducirá a cursos contra la acrasia. Como se alcanza a apreciar por las imágenes, podemos interpretar que las reacciones de una posesión son una especie de aturdimiento o confusión, seguido de alucinaciones, espasmos o convulsiones, y por último, el desmayo. Con respecto al incremento de la actividad acrática, el gobierno de la región de Magnitoshaxtinsk firmó un nuevo decreto, en el cual cualquier contacto entre un civil y un acrático será considerado una situación de emergencia. El decreto fue firmado el 12 de octubre del 92, y después de la firma del documento, el MCHS creó el aparato antiacrático, cuyas tareas se pueden resumir en la protección de la población civil en situaciones de emergencia. También asegurar la seguridad de la población contra los acráticos, asegurar al personal en cuerpos acuáticos, lo que sea que signifique eso, y patrullaje general de la región. También se implementa la regulación para prevenir, anticipar y mitigar las consecuencias de una situación de emergencia, entre otras regulaciones. Cuando entres en el servicio, tendrás que enfrentar cara a cara a los acráticos, los cuales pueden presentarse en dos formas. Pragmáticos, son seres que poseen una apariencia física y pueden generar daño físico a la población. O los Kefals, seres que no poseen un cuerpo físico y dañan mentalmente a los civiles, cerrando la cinta, despidiéndose de los reclutas con la frase "que Perún te ayude". La siguiente cinta lleva por título Síntomas de infección por Nespej, y su descripción cuenta el siguiente relato. Materiales adicionales para el personal en formaciones antiacráticas. Estos materiales tienen clasificación secreta. Por favor, asegúrese de que el acceso esté autorizado. Entrevista con Nikita Sofía Timofeevna, del 12 de diciembre de 1995. Sofía Timofeevna ingresó al CLC, Centro de Tratamiento y Control, en agosto del 95, con una infección cefálica por Nespej común tipo B. La entrevista se realizó un mes después del alta del CLC. La entrevista la conduce el médico tratante Morozov Mikhail Nikolayevich. Transcripción de la grabación del audio. Buen día, Sofía. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, tengo buen apetito. Eso está bien. Pues, ¿sabe por qué la he llamado hoy para la revisión? Bueno, supongo que es necesario. No soy médica. El caso es que usted no se presentó 3 veces seguidas al control semanal. Eso es preocupante. Es que tenía cosas que hacer, muchas tareas en casa. Entiendo, disculpe, pero hay una mancha de café de su lado de la mesa. ¿Podría limpiarla? Saca una toallita húmeda y se la tiende a Sofía. Tras una breve pausa, Mikhail Morozov repite la solicitud. La mujer mira la toallita con la mirada vacía, y luego comienza a respirar con dificultad. ¿Sofía se siente mal? Por favor, no me envíe de nuevo al CLC. Estoy curada. Sofía está asustada y muy alterada. Se levanta bruscamente de la mesa. Tranquilícese, por favor, siéntese. No quiero ir al CLC. La mujer cae al rincón de la sala, agarrándose la parte superior de la cabeza. La entrevista ha terminado. Nikita Sofía Timofeevna fue ingresada nuevamente para tratamiento en el CLC. Este relato es un tanto corto y misterioso, pero nos narra bastante bien lo que puede significar sufrir esta enfermedad llamada Nespej, que por algún motivo requiere un control y monitoreo constante sobre la persona que ha sido tratada. Es extraño, pero veamos qué nos dice la cinta, la cual arranca una vez más, enseñándonos el logo regional del MCHS. Nos cuenta que durante el último año en la región se registraron 537 situaciones acráticas, de las cuales 53 de ellas se relacionan con una enfermedad llamada Nespej. Este es un parásito que produce una infección que afecta principalmente a mujeres y ancianos,
el cual es imposible de detectar a simple vista, pero contiene efectos destructivos que son detectables y letales en las últimas instancias. Sus efectos en la fase 1 son fatiga leve, irritabilidad y pérdida del apetito. En la fase 2, el paciente pierde las ganas de realizar cualquier tarea y deber cotidiano. En la tercera etapa, el sujeto abandona cualquier tipo de deber y tarea de forma definitiva. También desarrolla un dolor de cabeza constante y sufre de náuseas, además de la pérdida total del apetito. En la fase 4, el paciente sufre de un detenimiento de los signos de la actividad mental. La recuperación en este punto es casi imposible, culminando con un paro respiratorio de la persona. Cuando aparecen estos signos de infección, se debe de buscar la ayuda médica de forma inmediata, de donde se reportará todo al MCHS, y el paciente será puesto en cuarentena, donde será tratado realizando actividades domésticas simples, despidiéndose de la cinta, instruyéndonos de cuidarnos y cuidar a nuestra familia y nuestros seres queridos. La siguiente cinta lleva por nombre Ukronshiki, y si traducimos la palabra Ukronshiki, nos lleva a que es una personificación de la palabra esconder u ocultar, por lo que Ukronshiki podría traducirse como los ocultos, y su descripción dice lo siguiente. El video fue creado en colaboración con el MCHS de la región de Magnitoshachtinsk, con el apoyo de la Administración Regional de la primera legislatura del año 1998. El video inicia con el mismo texto que la descripción, y luego nos advierte que si dejamos salir de casa a nuestros hijos, debemos recordar las normas de seguridad contra los ocultos. Gracias a estas reglas y a la información brindada por los ciudadanos se ha logrado reducir a la mitad los ataques de estos entes. El niño no debe visitar edificios abandonados, ni caminar cerca de ellos. El oculto a menudo se esconde en tales lugares, esperando la aparición de personas descuidadas. A menudo vive en el sótano de edificios abandonados, o en otros edificios a donde caza. ¿Qué pasa si te encuentras con esta criatura? Si te ataca, hay pocas probabilidades de ser salvado, pero lo que deberías hacer, primero, sujétate a algo. El oculto a menudo sujeta a sus víctimas y las arrastra hacia su guarida. Si consigues mantenerte sujetado, grita por ayuda y llama a la atención para que alguien venga. Si lo consigues, es probable que el oculto te deje ir. La principal estrategia de defensa es evitar completamente el caminar cerca de edificios y estructuras sospechosas, cerrando la cinta diciéndonos que reportemos al MCHS cualquier encuentro con esta criatura, pero luego nos muestra esto. La quinta cinta posee un nombre bastante extraño, ya que la palabra Sherdiai puede traducirse de múltiples formas, como desgarbado, hombre alto, hombre delgado, patas largas, etc. Con la miniatura, la verdad, nos damos una buena idea de lo que se trata. Por ahora, llamémoslos los gigantes, porque el resto de nombres, la verdad, están malísimos. Pasando a la descripción, esta nos dice que los habitantes de las aldeas de la región de Magnitoshachtinsk se quejan a menudo de oír ruidos extraños en los tejados de su casa por la noche. Desde enero de 1993 se han detectado postes en casi todas las aldeas. Extraño. Arranquemos con el capítulo, lo cual repite muchas de las palabras de la descripción. A menudo, los residentes de los pueblos de Magnitoshachtinsk se quejan de oír ruidos extraños en sus techos casi todas las noches. En una noche de enero del 93, los gigantes fueron avistados en la región. Pero no deberías preocuparte, solo míralo como tu vecino del bosque. Por supuesto, estas criaturas a menudo se acercan a las casas para calentar sus manos en las chimeneas de estas, aunque la palabra específica para describir sus extremidades, por así decirlo, puede traducirse como patas, o si no se entendió, paws, o sea, como las de los gatos. ¿Qué carajos son estas cosas? Bueno,
¿Qué hacer si una de estas cosas llega a tu casa? Lo primero es no preocuparte. Son seres relativamente inofensivos, pero no salgas de casa. Si sales de tu casa te pueden... Lo siguiente es llamar al MSHS y agregar tu dirección para que vayan tan pronto cuelgues la llamada. Manténgase alerta y contacte siempre con el MSHS si te encuentras con alguno de estos monstruos. A partir de diciembre del 94, debido a los cambios en las características de comportamiento de los gigantes y otros acráticos, se cambió la categoría de los gigantes a Kefals, en vez de pragmáticos como antes. Por favor, permanezcan atentos a los nuevos videos informativos. Actualmente se distribuye esta versión. Los diálogos al inicio son los mismos, pero cuando vemos a los parámetros para actuar contra estos, nos dice que intenta concentrarte. Puedes sentir un dolor de cabeza o náuseas, pero tranquilícese y manténgase concentrado. Cierre las ventanas si están abiertas y trate de no mirar a través de ella. Proporcione su dirección. El Departamento de Situaciones de Emergencia, o MSHS, se pondrá en contacto con usted inmediatamente después de la llamada. Y por último, no salga bajo ninguna circunstancia, incluso si un agente del MSHS se lo pide. No confíe en las voces provenientes de la oscuridad. Manténgase en contacto con el MSHS y alértenos si tiene una emergencia. Ahora veamos otro relato, que se llama Llamada Nocturna. Veamos qué dice. Me llamo Iván. Trabajo en el MSHS de la región de Magnitoshakhtinsk desde el año 90, y en enero del 93 me trasladaron a una unidad anticrática. Al principio fue difícil adaptarse, pero el trabajo es relativamente más ligero. Al fin y al cabo, apagar un incendio es más complicado que espantar a un gigante desde un terreno privado, aunque hacerlo casi todos los días no es muy agradable, especialmente si hay que salir un llamado a las 2 de la madrugada. La memoria está hecha de tal modo que todo lo malo se olvida y lo bueno se cubre con la fragante enredadera de aquellos viejos días. Pero lamentablemente no siempre funciona así. Hay un caso que voy a recordar por el resto de mi vida. 3 de la mañana. Llamada al teléfono de la casa. ¿Aló, Iván? ¿Me escucha? Sí, hable, respondí con un tono sonoliento pero a la vez concentrado. Tenemos un problema. Hay un gigante calentándose las manos sobre la chimenea de una casa particular en su zona. Prepárese. Le enviaremos a la dirección al buscapersonas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tuve que vestirme rápido porque el gigante terrible está calentando sus patitas. El uniforme claramente no estaba hecho para llevarlo encima del grueso suéter de mi abuela, y apenas podía estirar los brazos frente a mí. Pero claro, era invierno, y el uniforme era tan delgado como una tripa de cerdo. Me vestí, me metí sin prisa en el coche, giré la llave del encendedor y fui hacia el lugar. Estaba a nada de distancia, 3 calles desde mi lote, en la misma aldea. Al llegar me sorprendió que la puerta estuviese completamente abierta. ¿No podían esperar 10 minutos? El gigante, aunque casi inofensivo, puede soltar un manotazo que lo deja a uno sin cabeza. Pensé que el dueño había intentado espantarlo por su cuenta. Entré al terreno, miré alrededor y no había nadie. Solo la puerta abierta, bamboleándose al viento. Me acerqué a la entrada de la casa. Silencio. La luz amarillenta y tenue calentaba el aire seco y frío, iluminando el porche de madera. Di la vuelta a la casa y mirando primero al techo. El gigante suele arrancar la veleta por aburrimiento o doblar la tapadera de la lluvia de la chimenea. Esta vez todo era distinto. La veleta estaba intacta, pero la tapadera había sido arrancada. 2 metros cuadrados de nieve cayeron del techo, como si formaran un camino hacia la chimenea. Silencio. Ese silencio era lo más inquietante. Decidí entrar. Al acercarme a la puerta vi en la nieve 10 franjas delgadas que llevaban al umbral. Al cruzarlo escuché un sonido repugnante, un crujido húmedo y seco, y una especie de masticación. Provenía de la esquina. Di un paso decidido y entré al dormitorio. En el suelo yacía un cuerpo grisáceo, algo alargado. Quedé paralizado, la verdad. En el centro de ese extraño cuerpo había un
hombre. Difícil de llamarlo así. Su brazo izquierdo estaba casi retorcido por la espalda hasta tocar el lado derecho de su cadera. El talón de su pierna derecha podía alcanzar la nariz, y todo el cuerpo cubierto de una sangre espesa y marrón. Los demás detalles eran difíciles de distinguir por la criatura que lo envolvía, mientras trituraba activamente los huesos rotos del pobre hombre. El crujido y la masticación cesaron. El cuerpo se quedó quieto un instante, y entonces vi su rostro. Se asomó desde la pila, como el periscopio de un submarino. Un cráneo liso de piel tirante, con ojos negros y vacíos, me miró por un segundo. Luego, de su boca ensangrentada cayó un pedazo de carne, y chilló hacia mí, como un gato que bufa al humano que se acerca a un ratón atrapado por él, o a un trozo de salchicha. Obviamente salí corriendo. Yo había venido a ahuyentar a un gigante larguirocho. No esperaba encontrarme con un Opletai. Ya en la calle me metí en el coche y pedí refuerzos por la radio incorporada. Más tarde se supo que no había ningún gigante en la zona. El Opletai había salido de su hibernación demasiado temprano y decidió saciar su hambre. Un merodeador común. Lo confundieron con el gigante porque el huésped nocturno entró por la chimenea. Seguramente el dueño vio unas piernas largas colgando del techo y pensó que era un gigante, calentando sus patas en el conducto. Después el Opletai se metió a la casa por la misma chimenea, y cuando el dueño intentó huir fue demasiado tarde. Fue atrapado y asesinado. Nuestros muchachos llegaron rápido y eliminaron a la bestia. El hombre fue enterrado en un ataúd cerrado. La moraleja de esto, no sé, solo quería compartirlo. Y ahora, aquí mi opinión. La verdad, suena como algo que se correlaciona bastante con lo que ya vimos en la cinta anterior, con respecto a estos gigantes, que no sé si en realidad pudo ser el incidente que causara que estos fueran vistos de otra forma. La verdad no lo pienso. Quizás tuviese unas propiedades anómalas que no pudieron detectar en una primera instancia. Pero sabiendo que se puede colar un Opletai en tu casa fingiendo ser un gigante, sí, de verdad llamaría a emergencia tan pronto hubiese uno. La verdad creo que lo que pasó fue un evidente caso de mala suerte, o simplemente una falta de precaución, pero es una historia bastante perturbadora. Yo renunciaría ese mismo día. Pero bueno, sigamos con las cintas. Siguiendo con la cinta número 6, que lleva por nombre Los Lysovik y el bosque exterior. Un Lysovik es una palabra de origen eslavo, que puede referirse a espíritus o entidades mitológicas del bosque, y la descripción del video nos narra: los pequeños bosques cercanos a las grandes ciudades y aldeas son relativamente seguros para visitar, siempre que se respeten las normas de seguridad, y no se adentre uno en lo profundo del bosque. Sin embargo, a veces los recolectores de hongos se atreven a echar un vistazo a las afueras del bosque. Además de animales salvajes y diversas entidades impuras, en los bosques alejados avistan los Lysovik. La cinta inicia narrándonos que a finales del verano, los habitantes de la región suelen dirigirse al bosque en búsqueda de hongos. Los bosques pequeños cercanos a las grandes ciudades y pueblos suelen ser seguros, pero aún así, te recomiendo seguir las reglas de seguridad y no entres a lo profundo del bosque. Pero a veces los recolectores de hongos suelen meterse dentro de lo más profundo del bosque y además de animales, pueden encontrarse monstruos y principalmente los Lysoviks. ¿Qué debes hacer si te encuentras en las afueras del bosque? Si no te has metido demasiado profundo, lo mejor es salir rápidamente. A veces es mejor evitar el peligro. No hagas demasiado ruido mientras te encuentras ahí. A los Lysovik no les gusta que los invitados no invitados sean ruidosos. No respondas a las voces que vienen de lo profundo del bosque, aun si son de personas conocidas. Si te adentraste demasiado y no puedes salir, entonces debes hacer lo siguiente. Paso 1. Quítate tu ropa y póntela del revés. Paso 2. Encuentra un roble seco y sin hojas y camina alrededor de él, en sentido contrario a las agujas del reloj. Hazlo hasta que veas una salida del bosque. Paso 3. Deja el bosque tranquilamente y no des la vuelta bajo ningún motivo, aun si escucha que algo se aproxima desde atrás, o le piden que se voltee. Manténgase alerta, y nunca entres a las afueras del bosque. En el momento de la creación del material de este video, el MCHS de Magnitoshakhtinsk tiene información incompleta sobre los Lysovik residentes en el bosque, y no tiene conocimiento completo. Se firmó un decreto para establecer una patrulla
para detener los intentos de los Lizovik de entrar y salir del bosque. Ahora vamos con la penúltima cinta de la colección. Lleva por nombre La Noche del Carachún, y su descripción dice: el solsticio de invierno es una época peligrosa. Ocurre al atardecer del 21 al 22 de diciembre. Entre estas fechas se produce la Noche del Carachún, en la víspera y durante el solsticio de invierno. El riesgo de emergencias naturales es alto. Emergencias como ventiscas, nevadas y avalanchas ocurren con un 47% más de frecuencia. Ahora, la cinta inicia advirtiéndonos que el solsticio de invierno es el periodo de aparición del Carachún, como lo dice la descripción, y durante este tiempo, el riesgo por emergencias naturales aumenta un 47%. Los Opletai también suelen despertar de su hibernación y, llevados por el hambre y frío intensos, intentan colarse en las casas y consumir a sus residentes. Por orden del gobierno regional, se emitió un decreto por el que se establece jornadas no hábiles del 20 al 23 de diciembre en toda la región para hacer frente al evento. Lo primero que debes hacer, antes de que llegue el periodo del Carachún, es aislar las puertas y ventanas, luego tener una reserva de leña o elemento para calentarse si vives en una casa, y si vives en un departamento, ten un calentador eléctrico. No dependas de la calefacción del edificio, ya que puede interrumpirse. También almacena agua y comida y cubre tus ventanas. Si vives en una granja, traslada los cadáveres animales fuera de tus asentamientos, preferiblemente a 50 metros de tu finca. En su punto más alto del solsticio, no se recomienda salir de casa, aunque no es necesario si seguiste los procedimientos. Días antes a la aparición del Carachún, es posible que te encuentres con ídolos de piedra. Atención, bajo ningún motivo se acerca a estos ídolos, ni salve a nadie usted solo. Vístete también con ropa cálida y ten cuidado de resfriarte. Cualquier complicación puede evolucionar en amigdalitis, otitis, bronquitis u otras complicaciones. Mantente atento y prepara tus propios preparativos para el invierno, con anticipación en cualquier momento. La última cinta fue eliminada y resubida posteriormente hace 11 meses, y lleva por nombre Magnitoshakhtinsk, 5 de octubre del 92, y su descripción dicta: en memoria de la tragedia que se llevó la vida de 146 personas. La narrativa de la cinta es un tanto distinta. Comienza con este mensaje: la transmisión televisiva está suspendida hasta la aparición de material del video aprobado. Gobierno de la región de Magnitoshakhtinsk. En el año 1954, un grupo de geólogos de Moscú fueron guiados por Mikhail Belikov, descubriendo un enorme depósito de cuarcita ferrosa o hierro en el área de la villa de Perkov. Un año después, se fundó la ciudad de Magnitoshakhtinsk, y la mina y planta de procesamiento fueron establecidos, y se hizo un descubrimiento histórico. Una enorme cantidad de artefactos antiguos y descubrimientos antropológicos fueron realizados junto con un extraño cuerpo momificado. Entonces, un extraño símbolo nos interrumpe la grabación, y esto nos es presentado. Explicación. Lo que hemos visto en la región de Magnitoshakhtinsk. Por favor, que acabe este video. Estoy harto de decir esa palabra. Se trata de una trama que a lo mejor te puede recordar al catálogo Mandela, pero como dije al inicio del video, con un sabor ligeramente distinto. La verdad pienso que Magnitoshakhtinsk Oblast es una serie que combina el folclore de la mitología eslava con toques de la vida cotidiana en una región remota de Rusia, que muchas veces nos hace sentir esa situación, en las que a veces te preguntas: ¿podré cumplir las instrucciones si algún día tengo un encuentro? Aunque a la forma de la vieja madre Rusia. En otras series de terror analógico está el típico tropo de huye, escóndete, no hay nada que hacer. Acá, o ahorcas a la criatura en un duelo de lucha grecorromana como un luchador de la UFC de Dagestán, o juegas con una pelota para convertir la infección de un ente sobrenatural. Es por momentos adorable e incluso cómico al pensar sobre ello, pero hay algo que llama la atención, y es incluso bastante perturbador si te paras a pensar.
Sé que bromeo acerca del método de curarse de esa infección por parásitos, pero si te paras a pensar, es terrorífico el pensar lo indetectable que es. Piénsalo, imagina que conoces a alguien que tiene una enfermedad mental, sufre de depresión o pasó una muy mala racha. Por momentos esos síntomas son fácilmente confundibles con el actuar de dichas personas cuando ocurre esa infección, lo que te haría el no sospechar para nada que sufren de una infección parasitaria por parte de un ente Kefal, cosa que te lleva a sentir que por momentos morir a base de alguno de estos entes es inevitable. Justo también como la muerte del hombre del relato. No cometió un error técnicamente, sino fue una confusión totalmente entendible, porque siguió las instrucciones al pie de la letra, solo que no esperaba que lo que estaba en su techo no fue un gigante, sino un Opletai, lo cual también se retrata en la cinta número 7, que describe ese actuar de las criaturas y posiblemente se hayan cambiado sus parámetros a partir del ataque que describe el relato. Y la verdad fue un golpe fatal de mala suerte en la que distintos factores simplemente te llevan a no sospechar, a confiarte. Y confiarte unos segundos muchas veces te lleva a los peores resultados. Oblast nos enseña eso, en un mundo en el que entes se camuflan entre enfermedades para afectar a las personas, pero entre los que no se ocultan, casi todos son folclore puro de regiones eslavas. Por ejemplo, no lo mencioné antes, pero el Karachun es un espíritu maligno invernal, el Lisovic un espíritu del bosque, y así sucesivamente. También hacen referencia a que Perún te ayude. Perún también es otro dios de la mitología eslava, pero estos dioses la verdad no se parecen a dioses de religiones abrahámicas. Es un dios más cercano a Thor, que se encarga más que todo de las tormentas y los truenos. Pero volviendo al tema, las entidades dentro de Magnitoshasinska Oblast no son tratadas propiamente como en otras series, criaturas que van a traer el fin del mundo, sino como una región extraña y semidistópica, en las que los habitantes se dedican a vivir sus vidas, cuidándose de todas las anomalías de la zona, claro está. Es como Australia, pero con frío. Y bien, eso sería todo. Me tomó casi 8 horas hacer el guión de puro traducir ruso y darle un sentido. Fue un dolor de cabeza. Gracias a Dios ya había un video que describía los hechos y que sirvió como una buena fuente para guiarme. Espero que les haya gustado. Píquenle a la campanita si les gustan mis videos, suscríbanse si no lo están, comenten por favor así sea tengo calor, denle like y ahora me despido. Los quiero, bye.